en últimas no estamos o no dependemos mucho del gobierno de turno, que para el gobierno de turno sea más importante el derecho internacional o lo que diga nuestra Carta Constitucional. O sea, eso termina dependiendo del gobierno de turno. Pero la Carta Constitucional también habla de la posición de Colombia frente a las normas internacionales y también dice que se debe ceñir a ellas. Antes de responder la pregunta de José, ¿cómo es la posición de Colombia frente a las normas internacionales? ¿Qué dice la Carta Magna? Artículo 93 y 94 de nuestra Constitución Política. Textualmente dice, las normas de derecho internacional se privilegian dentro del ordenamiento jurídico. Pero esto que se lee así textual ha sido modulado por nuestra Corte Constitucional. Porque la Corte Constitucional tiene una misión, y es ¿cuál? Salvaguardar la integridad y supremacía de la Constitución Política. Así entonces la Corte Constitucional creó desde 1995, hace casi 30 años, una tesis que se conoce como el bloque de constitucionalidad, donde se dice que una norma internacional nunca va a estar por encima de la Constitución de manera absoluta, sino que tanto la Constitución como el derecho internacional van a estar en una constante ponderación, es decir, en un constante equilibrio dependiendo de cada caso. Okay. Entonces, a la pregunta que nos dice Andrea, ¿aquí cuál debe primar? Pues es que depende del caso concreto. Yo soy del criterio que frente a alcaldes y gobernadores, las facultades de suspensión y destitución son buenas medidas cuando se refieren a la gestión de los servidores públicos o al manejo de los recursos públicos. Es que cuidar los recursos públicos es muy importante. Cuando un alcalde toma una mala decisión económica, cuando un gobernador toma una mala decisión económica con los recursos públicos, no necesariamente está cometiendo un delito como para que sea juzgado por la justicia o por la fiscalía. Por eso es que yo considero que nuestra Constitución hizo bien al establecer estas facultades. Pero claramente, Andrea, la Constitución dice las normas de derecho internacional sobre derechos humanos, como es la Convención Americana, que protegió al presidente Petro en su momento, debería estar por encima de nuestro ordenamiento interno. Pero la Corte Constitucional no lo ha aplicado así, dada la tesis del bloque de constitucionalidad. Y dependiendo del caso, la Corte ha tomado una u otra decisión. Lo que está diciendo usted de pronto en el fondo es que muchas veces hay mandatarios, alcaldes, concejales, que pagan justos por muertos, por pecadores. Es decir, un alcalde va a contratar una vía y le falla por otro lado. No es que él se haya apropiado el dinero, sino que el contratista con otro hizo, pero como soy yo el alcalde, tengo que responder por todo. Nacho, es correcto. La administración pública es una empresa. Imagínese usted, alcalde o la alcaldesa de Bogotá o el alcalde de Medellín, ¿cuántos negocios se manejan? Como para pensar que el alcalde de Medellín o la alcaldesa de Bogotá está en el día a día pendiente qué varilla de acero le ponen a la obra que están construyendo. El alcalde no tiene tiempo de eso porque él está gobernando la ciudad. De tal suerte que cuando un contratista, un interventor o un supervisor se equivocan, no puede pensar uno que el alcalde ya es un delincuente. Entonces es cuando llega y le cae la Procuraduría. Claro, porque el alcalde tiene unos deberes de vigilancia, de control. Bien. ¿Y entonces qué hacer entonces uno en esos casos? Bueno, como ciudadanos, considero que es importante mantener el control sobre la gestión pública. Sí. Por eso es que deben existir esas entidades, las famosas IA. Por eso, pero la Procuraduría sí debería ejercer todas sus acciones frente a ese alcalde, así lo que usted acaba de explicar, así no ocurre lo que usted acaba de explicar. Lo que pasa es que esto no es absoluto. La Procuraduría también abrió, digámoslo así, un juicio. Los abogados me excusarán, no es un juicio, pero abrió un juicio donde empieza a analizar si es falta disciplinaria, si es tan grave como parece, si obró a título de dolo o de culpa grave. Es, digamos, un proceso donde se determina la responsabilidad. Pero mire, Nacho, incluso pues, no soy abogada y me excuso, pero interpretando un poco lo que dice el abogado, Nacho, usted con el actual sistema que tiene de la Procuraduría, usted responde por actuaciones disciplinarias. En su ejemplo, no fue el alcalde per se, fueron los otros, pero él como ordenador del gasto debe responder. Aquí incluso se protege un poquito porque responde disciplinariamente. Si se fuese al derecho penal, se le abriría la opción de pagar con cárcel el error de otras personas y por eso la compuerta no se debe abrir según usted. Claro, y además los abogados penalistas lo saben. Cuando usted crea más delitos, eso no da respuesta a la impunidad. Entre más delitos hay, la Fiscalía tiene que procesar más cosas. No se va a llegar a ninguna parte. Andrea ahorita lo decía, el proyecto de acto legislativo también propone que la Procuraduría pierda unas funciones de intervención judicial. Rápidamente un contexto. Es que en Colombia, en cada proceso penal, hay procuradores delegados allá que están a veces emitiendo o no conceptos. Entonces, cuando los abogados defensores están frente al juez penal, frente a la Fiscalía y frente al Ministerio Público, que es la Procuraduría, se están enfrentando contra muchos sujetos procesales y ahí la Procuraduría pareciera sobrar. ¿Por qué? Porque hay que analizar cuántos conceptos que ha emitido la Procuraduría en esos procesos judiciales cambian o determinan el rumbo de una sentencia penal. De tal suerte que la Procuraduría, con tantas funciones,
hoy la intervención judicial pareciera innecesaria, mientras que la disciplinaria, que es también la que le quieren restringir frente a gobernadores, alcaldes, pareciera que esa función, en mi criterio, todavía podríamos preservarla para que los ciudadanos tuviéramos mecanismos, porque es que si nuestra única solución es denunciar en la fiscalía a un alcalde o a un gobernador por una irregularidad en un proyecto, en una gestión pública, no vamos a prosperar. Es que piensen ustedes, ¿cuánto es la tasa de impunidad en Medellín, en Antioquia y en Colombia? ¿A quién le conviene esto? El proyecto de acto legislativo. Lo que está proponiendo Sí, el a presidente. los alcaldes y alcaldes gobernadores corruptos. Bueno, Sí. Bueno, ustedes dos son mis abogados, muchas gracias por venir. Venga, aprendemos deporte. Respondimos ¿no? por el No, abogado. qué vergüenza. yo creo que esa respuesta es compleja, porque pensar en que un proyecto de acto legislativo beneficia a un gremio o a una asociación o a un tipo de personas es arriesgado de mi parte. Pero yo sí creo que los perjudicados somos los ciudadanos, porque los ciudadanos vamos a perder autoridades que van a vigilar a los alcaldes y gobernadores. Entonces todo tiene que ser denunciado ante la Fiscalía, para que entonces las veedurías ciudadanas en trabajo conjunto con las Contralorías, para que entonces la vigilancia administrativa con las personerías y con la Procuraduría. Somos los ciudadanos los que estamos perdiendo mecanismos de incidencia democrática en nuestros gobernantes. Yo no puedo decir quién se beneficia, pero sí quién se perjudica. Nosotros, los ciudadanos.